Bueno, vamos a darle la bienvenida en estos momentos al capitán de navío Carlos Díaz Honores, jefe de Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Guardacostas, para entender justamente lo que ha significado estos 16 días de búsqueda del cuerpo de Ashley. Bienvenido a Latina Noticias. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ustedes realizan trabajo de rescate durante todo el año, pero quizás es un poco desconocido toda la labor logística que tienen detrás, ¿no? Sí, nosotros en la Comandancia de Operaciones Guardacostas durante todo el año tenemos gente permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, verificando la seguridad de la navegación, ¿no? Permanentemente hacemos operaciones de búsqueda y rescate de diferentes tipos. Cada operación de búsqueda y rescate es distinta, nunca son iguales. Hay características y factores que influyen en este tipo de operaciones que nos obligan a nosotros, dependiendo del caso, a hacer una evaluación, un análisis de la información y un planeamiento. En el caso del piloto de la Fuerza Aérea es un caso atípico porque es una aeronave, no hemos tenido muchas incidencias de este tipo. Nosotros normalmente hacemos operaciones de evacuaciones médicas, evacuaciones aeromédicas, búsqueda de embarcaciones que se pierden en alta mar, claro, ¿no? que tienen características distintas. Hay que entender que el mar es un ambiente dinámico. Entonces buscar una nave en superficie es distinto a buscar una nave, una aeronave en el fondo del mar. Implica factores que no están en la superficie, como la profundidad, ¿no? Y es por eso que se usan diferentes tipos de medios. Dependiendo de la operación, se usan los medios. Claro, han sido 16 días de búsqueda por aire, mar y tierra, en lo que es la competencia justamente de la Marina de Guerra del Perú. Digamos, ¿cuál ha sido la logística o cuáles han sido los componentes iniciales de esta búsqueda, ¿no? Porque se tenía el punto en el que se perdió la conexión, no había mayor comunicación con Ashley. Sí, hemos usado diferentes tipos de medios. Hemos usado una patrulla de costa inicialmente, que está a cargo de la Capitanía de Puerto. Conociendo la posición y el momento donde se perdió la comunicación, fue la primera acción que se tomó, ¿no? Es lo más rápido que se pudo actuar. Luego de eso se dispuso el VAP CIMI, que es un buque hidrográfico con equipamiento especializado que permite, mediante equipo de ecosonda, ver la profundidad, porque si el avión se había estrellado en el mar, que era lo que estábamos previendo, necesitábamos buscar dentro del mar, ¿no? Claro. Luego se acopló el VAP Carrasco, que es un buque hidrográfico con mejores capacidades y mayores capacidades para complementar este trabajo. Adicionalmente, también en los primeros días se dispuso de un avión B-200, que es un avión de exploración marítima, que justamente nos ayuda a hacer exploración de áreas mucho más extensas en el ámbito marítimo. Es un avión que vuela a baja altura sobre el mar, que permite abarcar una mayor área para determinar si había restos de la nave que estén flotando y guiarnos, digamos, a un área mucho más precisa y enfocarnos en la búsqueda en esta área, ¿no? Luego de días que no se tuvo ningún indicio de que esté flotando y a la aparición de rastros de la nave en la playa, eso nos orientó que la nave estaba cerca y ya se dispusieron de otros medios, una patrullera marítima, el equipo de grupo de salvamento de la Marina, que son buzos especializados, y finalmente, cuando ya se tuvo un área determinada, después de encontrar gran parte del fuselaje de la aeronave, se estableció un área de más o menos 1 kilómetro cuadrado, que es un área... bastante, ¿no? Y en el mar es mucho más. Hay que entender que buscar en el mar es distinto que buscar en tierra. Buscar en el mar no hay referencias fijas, el mar se está moviendo constantemente, hay viento, corriente, olas, entonces eso dificulta las operaciones. Pero al disminuir esta área a 1 kilómetro cuadrado ya, y encontrando rastros de la nave, al entender un indicio que podría ser, en este caso la oficial, ya los buzos bajan para verificar que estamos por buen camino, ¿no? Sí, y fue como pasó. ¿Qué es lo primero que encontraron de esta nave? Porque encontraron partes de... Encontraron inicialmente gran parte del fuselaje, que no se encontró a la oficial en esa zona, pero en esta área ya habían partes dispersas del producto. Y es ahí donde se focaliza la búsqueda. Ahí se reduce la búsqueda y ya los buzos comienzan a hacer un trabajo más puntual, ¿no? Exacto. Ahora, el trabajo de los buzos, usted nos comentaba hace unos instantes que es uno de los más riesgosos del mundo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones con las que trabajan? Hay que tomar en cuenta que esos buzos descienden 25 metros de profundidad. Es como bajar 8 pisos dentro del mar, la presión. El tiempo que pueden estar expuestos a trabajar en esa profundidad es limitado, son 30 minutos. Luego los 30 minutos tienen que regresar y en algunos casos hacer descompresión para cuidar su salud y luego son relevados. Entonces el trabajo es tedioso, es delicado y es muy preciso. Ellos hacían áreas pequeñas para ir cubriéndolas, ¿no? Y
el que lo releva continúa en el otro cubriendo, punto que dejaron, ¿no? Eso es importantísimo. Cuando hacemos búsqueda tenemos que establecer áreas y ir cubriendo estas áreas para poder ir avanzando, para no repetir la misma área, no desgastarnos repitiendo áreas, sino ir avanzando, ampliando el área de búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Claro, por lo que entiendo han sido varios equipos de buzos los que han estado justamente en esta área avanzando paso a paso en este kilómetro que ustedes habían reducido de búsqueda. ¿Cómo fue el primer contacto con la nave en la que sospechaban que ahí sí ya se encontraba Ashley? Eso fue más o menos el día jueves, entre 12:30 y 13 horas. Los buzos cuando encuentran esta parte del avión, en el fondo del mar la visibilidad es limitada, entonces los buzos tienen que hacer un trabajo mucho más detallado, pero no pueden, digamos, manipular mucho porque no tienen las facilidades, tienen limitaciones. Entonces hubo la sospecha, después de la sospecha se hizo una maniobra para subir esta parte de la aeronave que estaba envuelta con el velamen, con el paracaídas, tenía partes del avión, entonces se hace una maniobra con equipamiento especializado para hacer este reflotamiento, son una especie de bolsas de aire, y se hace en forma con mucho cuidado, considerando de que el cuerpo podría estar dentro y por el tiempo transcurrido es un trabajo muy cuidadoso, ¿no? Se logró izar o elevar esta parte del avión, se llegó hasta la cubierta y se pudo determinar que dentro de este velamen y esta parte de la aeronave se encontraba el oficial, y es ahí que recién nosotros informamos. Y otra cosa que es importante es que la información que se ha ido dando ha sido con mucho cuidado, con mucha seriedad, ¿no? A ver, estamos viendo en imágenes, por favor usted que nos apoye. Esto es, digamos, el equipamiento, lo que podríamos llamar en tierra la grúa que retira, remolca en el mar. ¿Estamos hablando de una comparación? Son las bolsas de reflotamiento, ¿no? Esas bolsas se hace una maniobra, se asegura lo que se quiera subir y se va inflando. Al inflarlo va a hacer que lo que queramos subir va a flotar. Pero eso es un trabajo que hacen los buzos en el fondo del mar, y después tienen que ir subirlo poco a poco. Cuando ya está en superficie, se usa el remolcador auxiliar de salvamento que tenemos, que es una nave justamente diseñada para este tipo de operaciones, que tiene una cámara hiperbárica, que tiene un sistema de comunicación, de grabación y de alimentación de aire para los buzos. Entonces, tiene una grúa, es una unidad... una de las unidades más modernas de este tipo en la región, y eso es importante que lo sepa, ¿no? Que la Marina permanentemente está manteniendo y aumentando sus capacidades y sus competencias para realizar este tipo y otro tipo de misiones que tiene asignada, ¿no? Por lo que usted nos comenta, cuando hay este primer contacto con parte de la nave en la que se sospecha justamente que se encuentra Ashley por el paracaídas que se había encontrado recubriendo este pedazo de nave, tienen que calcular también el peso, ¿no? Sí. Y todos esos cálculos lo hizo un solo equipo o fueron varios equipos. Si me dices que son 30 minutos los que permanecen abajo. No, lógico, ¿no? Y se va relevando y van continuando. Lo que uno deja, por eso es un trabajo bastante técnico y detallado. Ellos tienen mucha comunicación. Y tienen comunicación con la gente que está dando soporte de la nave, ¿no? Ellos están escuchando qué cosa ven, qué cosa están haciendo para que el que baje sepa en dónde se ha quedado y continuar, ¿no? El trabajo que se hace es un trabajo técnico profesional y, como le digo, es un trabajo riesgoso. El personal de la Marina al hacer ese trabajo pone en riesgo su vida, pero son gente entrenada y preparada para realizar este tipo de trabajos. Ahora, esta búsqueda ha durado 16 días. ¿Cómo califica, digamos, este tiempo, considerando la información que tenían? ¿Hay otros casos en los que se abandonan situaciones porque ya no hay información? Sí, mire, acá ha habido factores que han ayudado a que este tipo de operación haya sido exitoso. Uno es la prontitud de la información que se dio cuando se perdió la información con la nave. Eso es importantísimo. En el mar, cada día que pasa, las condiciones van cambiando. Puede ir variando la posición de lo que estamos buscando porque afecta a las corrientes del mar. Entonces, ese fue el primer punto, la información y una posición conocida. La posición conocida nos va a permitir a nosotros tener un inicio en el mar. Como les dije, en el mar no hay referencias y la posición es primordial para nosotros saber en dónde empezar. A raíz de ese punto G empezamos a hacer un planeamiento. Cuando aparecieron las partes del avión nos permitió saber que íbamos por buen camino. Entonces, en base a eso se hacen áreas de búsqueda, se van cubriendo estas áreas y se va avanzando, y es así que se llegó hasta la ubicación del alférez.
Exacto. Permítame también, por favor, preguntarle, justamente hace unos instantes compartíamos el testimonio de las familias de 10 pescadores que piden el apoyo para ubicar una embarcación que zarpó desde Pisco, ¿no? ¿Cuál es la información que se tiene sobre este caso, particularmente en cuanto a búsqueda, ¿no? Como te mencioné anteriormente, nosotros permanentemente estamos realizando este tipo de operaciones de búsqueda. Lamentablemente las embarcaciones pesqueras muchas veces no salen con un dispositivo que se llama radiobaliza. La radiobaliza es un sistema que permite activar una emergencia en caso lo requiera y nosotros saber en dónde está y hacer el rescate. Sin ese equipo y sin una posición conocida y sin información clara, hacer una búsqueda en el mar es complicadísima. Un kilómetro cuadrado parece poco, pero en el mar es un montón. Imagínate no tener una posición conocida o no saber dónde estuvo en los últimos 30 días. Es muy difícil encontrarlo. Los que se hacen en este tipo de operaciones, porque hay todo un procedimiento para diferentes tipos de situaciones, por eso te expliqué que cada caso es distinto, depende si las personas que están a bordo son gente capacitada, o sea, pescadores reconocidos con sus cursos de pescadores, que van a saber salir adelante, si tienen pistola de señales, cuál fue el problema que han tenido, si se quedaron sin máquinas, se quedaron sin combustible, colisionaron, se está haciendo agua. O sea, hay mil situaciones que se tienen que evaluar. Lo que se hace inicialmente en este tipo de casos es nosotros sacamos unas comunicaciones a todas las naves que estén navegando en el área donde tenemos jurisdicción, para que nos ayuden con la búsqueda. Inicialmente, si hay información que nos permita a nosotros establecer áreas de búsqueda, se hacen áreas de búsqueda, como se ha hecho en este caso. Un área de búsqueda primero aérea, que cubre la parte superficial y que abarca mayor cantidad de área, y otra con los buques. En cada área se hacen patrones de búsqueda. Estos patrones de búsqueda nos permiten a nosotros barrer estas áreas, pasar por estas áreas y determinar si dentro de esta área se encuentra lo que buscamos. Y depende mucho del tamaño de la nave. Si es una nave pequeña, si es una nave grande, los patrones son más o menos amplios. O sea, los procedimientos y protocolos que tenemos son en base a convenios internacionales, manuales internacionales, pero son complejos y hay que tener información. Nosotros permanentemente evaluamos la información que recibimos, se analiza, se evalúa y si hay que corregir los planes se van corrigiendo. Pero es importante saber al menos una posición conocida y lo más pronto posible, porque cuanto más días pase, el área es más grande y cubrir más áreas es siempre más complejo. De acuerdo, le agradecemos mucho los detalles para poder comprender justamente lo que ha significado estos 16 días de búsqueda que, por lo que nos ha usted precisado, tiene muchísima logística, con mucho detalle y también con mucho riesgo por parte de los buzos que trabajan en este y otros rescates que se dan a lo largo de, digamos, del tiempo, de los años en la Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias por los detalles. Al capitán de navío Carlos Díaz Honores, jefe de Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Guardacostas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Porque a veces ha quedado, sí, justamente para entender, ¿no?, lo que sucede en el mar. Como bien dice, es muy difícil, digamos, una búsqueda en tierra no es lo mismo que una búsqueda en mar. Muchas gracias por los detalles.